Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis los misterios científicos, las aventuras exploratorias y las asombrosas leyendas de la Antártida? ¿Es posible, por ejemplo, que realmente haya una base nazi secreta en el corazón del continente helado? En 1938, la Alemania nazi envió en secreto a la Antártida un buque especial, el Schwabenland, un carguero reconvertido en barco catapulta para lanzar los 2 hidroaviones que transportaba. Su casco había sido reforzado a fin de que pudiera navegar en aguas con hielo y lo capitaneaba el marino y explorador alemán Alfred Richter. El 19 de enero de 1939, tras cruzar el Océano Atlántico, la expedición llegó a la Antártida, en concreto a una zona conocida actualmente como la Tierra de la Reina Maud. Los hidroaviones del buque despegaron y durante 2 semanas realizaron hasta 8 vuelos de reconocimiento, en los que exploraron un área de 350.000 kilómetros cuadrados. En los puntos de giro de las áreas sobrevoladas, los tripulantes de los hidroaviones arrojaron desde el aire flechas de metal con los emblemas nacionales alemanes, que en aquella época incluían la esvástica, a modo de señal de su paso por allí. En honor al nombre del barco, que era el de la región alemana que en español llamamos Suabia, los expedicionarios alemanes bautizaron a aquel territorio como Nueva Suabia. No sabían que pocos días antes, cuando ya estaban atravesando el Atlántico, Noruega, tras enterarse de aquella expedición secreta, se había apresurado a reclamar para sí aquel territorio, al que llamaron Tierra de la Reina Maud. ¿Y cómo supieron los noruegos de aquella expedición si era secreta? Al parecer, la esposa del jefe adjunto de la expedición alemana se fue de la lengua mientras charlaba con el geólogo noruego Adolf Hull, y este corrió a contárselo a las autoridades de su país. Ajenos a todo ello, el capitán Richter y sus hombres abandonaron la costa de la Antártida el 6 de febrero del 39 y pusieron rumbo de regreso a Alemania. Solo habían estado allí menos de 3 semanas y ninguno de ellos llegó a pisar la Antártida. Habían permanecido siempre a bordo del barco o de los hidroaviones. A pesar de ello, aquella expedición del Tercer Reich es la base sobre la que se asienta la teoría que circula por las redes desde hace años acerca de que Hitler ordenó construir una base secreta en la Antártida a la que escapó junto a otros altos jerarcas nazis tras ser derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Esta fantasiosa historia tiene múltiples variantes, como la de que, después de la guerra, estadounidenses y británicos estuvieron buscando aquella base polar secreta durante años y cuando por fin dieron con ella, fueron derrotados merced a las avanzadas armas y los platillos volantes de los nazis, quienes habían logrado sobrevivir en aquel clima frío gracias a haberse instalado en un oasis termal. Aunque como veremos en este vídeo más adelante, este último punto tiene algo de sustento científico, no existe ninguna evidencia de que los nazis llegaran a crear ninguna base en la Antártida. De hecho, el objetivo de la expedición de Richter era investigar la zona para establecer allí una estación ballenera, ya que el aceite de ballena era por aquel entonces una materia prima muy importante en la producción de margarina y jabón. Los alemanes querían aumentar su producción propia para no depender tanto de las exportaciones, ya que cada año se veían obligados a comprarles a los noruegos 200.000 toneladas de aceite de ballena. No es descartable que de haber establecido una estación ballenera en la Antártida, más adelante los alemanes hubiesen establecido allí una base naval, pero nada de esto sucedió. Actualmente en aquella región antártica, que en algunos mapas todavía sigue siendo nombrada como Nueva Suabia, hay presencia alemana, sí,
pero se trata de dos bases de investigación y ambas fueron inauguradas en el siglo XXI. La leyenda de la posible base nazi en la Antártida es solo una de las muchas que rodean al continente helado, y algunas de ellas, como veremos, sí suponen un verdadero desafío para los científicos. Pero antes de adentrarnos en detalle en cada una de esas leyendas, echemos un vistazo a las razones por las que la Antártida es un terreno fértil para la imaginación y los enigmas. Para empezar, se trata del último continente conocido por el ser humano. De hecho, hace tan solo 4 siglos que corroboramos su existencia. Aunque desde la antigüedad clásica circulaban relatos acerca de una mítica Terra Australis Ignota, es decir, una desconocida tierra del sur, estos no se basaban en relatos de marinos o exploradores, sino en prejuicios relacionados con una supuesta simetría geométrica que debían guardar las masas continentales del planeta. A partir de aquellas ideas erróneas, el geógrafo griego del siglo I, Ptolomeo, propuso en su influyente obra Geografía la existencia de una gran masa de tierra que cerraba el océano Índico por el sur. En los siglos siguientes, los cartógrafos europeos se acostumbraron a incluir esa tierra imaginaria en sus mapas, y aunque los sucesivos viajes de exploración los obligaban a dibujarla cada vez más pequeña y más al sur, seguían defendiendo su existencia con argumentos como que el peso de los continentes del hemisferio norte debía ser compensado por un peso equivalente de continente en el hemisferio sur. Cuando los navegantes europeos dieron con Australia, la llamaron así porque los cartógrafos creyeron que se trataba al fin de esa Terra Australis que ya vaticinó Ptolomeo. Pero centrémonos en la Antártida. El primer marino que la divisó y regresó con vida para dar testimonio de ello fue el español Gabriel de Castilla, quien vislumbró una costa alta, montañosa y nevada en el año 1603, tras zarpar desde el puerto chileno de Valparaíso al mando de 3 naves con el objetivo de reprimir las incursiones de los corsarios neerlandeses en los mares del sur de Chile. Según recoge un documento neerlandés publicado en Ámsterdam en 1622, la flotilla de Gabriel de Castilla, quien por cierto era primo del virrey del Perú, Luis de Velasco y Castilla, divisó tierra firme cuando alcanzó los 64 grados de latitud sur y la describió con las siguientes palabras: muy alta y montañosa, cubierta de nieve, como el país de Noruega, toda blanca, que parecía extenderse hasta las Islas Salomón. Probablemente se trataba de las Islas Shetland del Sur, que están situadas a 120 kilómetros de las costas de la península antártica. Algunos historiadores opinan que en 1599, antes de que lo hiciera Gabriel de Castilla, el marino neerlandés Dirk Gerrits Pump ya había avistado las islas Shetland del Sur, pero existen muchas dudas acerca de la veracidad del relato de Gerrits. Por supuesto, no es posible descartar que algún humano no europeo navegase hasta allí alguna vez con anterioridad, pero se trata de una travesía muy complicada, a través del que está considerado como el mar más peligroso del mundo. Y es poco probable que antes del siglo XVII los nativos del sur de Oceanía, África o América contaran con la tecnología náutica necesaria para realizar un viaje de semejante magnitud. Porque aunque en los mapas terráqueos la perspectiva pueda engañarnos, las distancias que separan a la Antártida de los demás continentes es considerable. El punto más cercano es el chileno Cabo de Hornos, del que la Antártida está separada por el pasaje de Drake o Mar de Oces, de casi 1000 kilómetros, y las distancias entre el continente helado y África o Australia son mucho mayores, 3800 y 2500 kilómetros respectivamente. Otro dato que oculta la
perspectiva desde la que se suele dibujar a la Antártida en los mapamundis es su tamaño real, mucho mayor de lo que parece representar esa estrecha franja blanca que vemos en la parte inferior de los mapas. La Antártida tiene una superficie de 14 millones de kilómetros cuadrados. Para que os hagáis una idea de lo que eso supone, toda Sudamérica ocupa menos de 18 millones de kilómetros cuadrados y Europa 10. Es decir, que el tamaño de la Antártida está a medio camino entre el de Europa y el de Sudamérica. ¿Y cuántas personas viven a lo largo y ancho de todo aquel inmenso territorio? Entre 1.000 y 5.000, dependiendo de la época del año, pero son en su gran mayoría científicos y nadie vive allí permanentemente, solo por temporadas. Como podréis imaginar, si sumamos el hecho de que solo conocemos la Antártida desde hace un puñado de siglos a la escasa presencia humana, es lógico que ese continente siga siendo el más prístino y misterioso del planeta. También es el más frío, por supuesto. De hecho, fue allí donde el 5 de julio de 2018 se batió el récord de la temperatura más baja registrada en la historia, 98,6 grados Celsius bajo cero. Las temperaturas máximas que se registran en la Antártida, como es lógico durante el verano austral y cerca de su costa, rondan los 0 grados centígrados. Quizá os hayáis formulado ahora la misma pregunta que nos hicimos nosotros mientras investigábamos el tema. ¿Y qué pasa con el Ártico? ¿Es tan frío como la Antártida? Pues no, por varios motivos. El primero es que bajo la banquisa o hielo marino del Polo Norte no hay una superficie de tierra, sino tan solo el océano Ártico, cuyas aguas actúan como regulador térmico a través del hielo e impiden que el frío sobre este sea tan extremo como en la Antártida, que solo experimenta el efecto termorregulador del mar en sus zonas costeras. Por otra parte, la Antártida es mucho más alta. Más de la mitad del continente se eleva por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, mientras que la banquisa del Ártico, como acabamos de mencionar, se encuentra asentada directamente sobre el océano. A mayor altitud, como es sabido, la temperatura desciende a razón de 1 grado Celsius por cada 100 metros de altura. Es decir, que si la altura media de la Antártida es 2.000 metros superior a la del Ártico, solo por este motivo ya cuenta con 20 grados menos de temperatura media. Por último, como muchos de vosotros sabréis, la Tierra no siempre se encuentra a la misma distancia del Sol, es decir, orbita a su alrededor, pero el Sol no se encuentra en el centro de la elipse que dibuja la trayectoria de nuestro planeta. El punto de la órbita en el que estamos más cerca del Sol se llama perihelio y se alcanza en enero. Por contra, el punto en el que estamos más lejos recibe el nombre de afelio y lo atravesamos en julio. Pues bien, como debido a la inclinación del eje rotatorio de la Tierra, el invierno en el hemisferio sur tiene lugar en julio y en esa época estamos más lejos del Sol, esto también influye en que en el polo sur se alcancen temperaturas más frías que en el polo norte. En resumen, la Antártida es un enorme desierto helado en el que además apenas llueve, un entorno terriblemente hostil para la vida en general y para la humana en particular. Tal vez por eso, en 2012, resultó tan asombroso para muchos un rumor que comenzó a propagarse por internet y que cada poco tiempo vuelve a cobrar fuerza. La existencia en la Antártida de grandes pirámides al estilo de las del antiguo Egipto. ¿Cómo? ¿Existió una antigua civilización humana allí? De entrada suena muy raro, pero si aparcamos el escepticismo inicial, nos podríamos preguntar, ¿es posible que aunque ahora la conozcamos sepultada bajo una enorme capa de hielo,
la Antártida fuera habitable hace tiempo? Pues sí, de hecho, lo era. En la Antártida se ha encontrado madera fosilizada, señal de que antes de que se congelara, tuvo un clima propicio para la vida. Incluso acogió una selva tropical durante el Cretácico, hace entre 145 y 66 millones de años, cuando el continente se hallaba situado mucho más al norte de su posición actual y estaba conectado con América del Sur y Australia. Sin embargo, también sabemos que el continente se haya congelado desde hace al menos 15 millones de años y por aquel entonces no existía el género Homo. Conclusión, en la Antártida no hubo vida humana. Y si no fueron humanos, los constructores. Podríais replicar algunos. ¿Y si esas pirámides fueron creadas por una civilización no humana muy antigua o incluso por alienígenas? Por un lado, como ya explicamos en un vídeo reciente, no se puede descartar por completo que haya existido vida terrestre inteligente anterior a la humanidad. Pero por otro lado, en este caso concreto, el de las pirámides antárticas, los científicos han comprobado que se trata de formaciones geológicas completamente naturales, conocidas como nunataks. Un nunatak es un pico montañoso que se encuentra rodeado por un campo de hielo. Es decir, que hay mucha más montaña oculta debajo de la capa blanca que parece ser el suelo desde el que se yergue la supuesta pirámide. Se pueden encontrar ejemplos en diversos puntos del planeta. A pesar del aspecto que vemos en algunos nunataks, con 4 caras lisas y en apariencia triangulares, lo que ha moldeado de esa manera el pico montañoso es la erosión provocada por los vientos y por sucesivos procesos de congelación y deshielo, es decir, la naturaleza. El tema de las pirámides naturales nos da pie para hablar ahora de un misterio mucho mayor que ha intrigado a los científicos durante siglos. ¿Qué hay debajo de la Antártida? Mejor dicho, ¿qué hay debajo de la enorme capa de hielo con un espesor medio de más de 2100 metros que recubre casi todo el continente? En 2019, mediante el empleo de técnicas de georradar, mediciones batimétricas y datos sobre el espesor del hielo recogidos durante más de medio siglo por diversas instituciones científicas, un equipo de investigadores de la Universidad de California en Irvine logró representar gráficamente cómo sería la orografía de la Antártida si se derritiera el hielo que la recubre, y se parecería más a un extenso archipiélago con algunas islas gigantescas que al macizo continente blanco que vemos dibujado en los mapas, si bien todas esas islas son las crestas de una misma plataforma continental. Aquella investigación también permitió descubrir el lugar terrestre más profundo que se conoce. Se trata de un cañón situado bajo el glaciar Denman, que en algunas zonas supera los 3.400 metros de profundidad bajo el nivel del mar. Para que os hagáis una idea, el Gran Cañón del Colorado tiene una profundidad aproximada de 800 metros, es decir, que el que se esconde bajo el hielo antártico es 4 veces más hondo. Otro de los aspectos fascinantes de la Antártida es que existen más de 400 lagos con agua en estado líquido, ocultos bajo su gran capa de hielo. El más popular de todos esos lagos, y el más grande, es el Vostok, con 250 kilómetros de longitud y más de 5.000 kilómetros cúbicos de agua dulce, que se mantiene en estado líquido a pesar de hallarse 4 kilómetros por debajo de la superficie de la gran masa de hielo que lo cubre y 500 metros por debajo del nivel del mar. ¿Cómo es posible? No se sabe con certeza, pero el motivo más probable
es el calor geotérmico del interior de la Tierra. El lago Vostok se formó hace al menos 15 millones de años y constituye uno de los entornos más extremos y misteriosos de nuestro planeta. En 2012, un equipo de científicos rusos extrajo del glaciar una muestra cilíndrica de hielo de 3.768 metros, la más larga de la historia. De ese modo, a través del orificio que dejaron, pudieron acceder hasta el agua del lago Vostok para tomar muestras en busca de formas de vida. La primera muestra de agua, que quedó congelada en cuanto la sacaron del lago, se obtuvo el 10 de enero de 2013, pero estaba contaminada por rastros de queroseno y freón, sustancias empleadas por los rusos para lubricar el orificio realizado en el hielo y evitar que se congelara de nuevo y se cerrase, así como por bacterias presentes en la broca del taladro. A causa de ello, aunque en un primer momento se informó de que podría haber un enorme ecosistema biológico allí abajo, con más de 3.000 especies diferentes, a juzgar por los primeros análisis de aquella muestra de agua, la comunidad científica no tardó en poner en cuarentena aquella suposición, pues los resultados podrían deberse a la contaminación mencionada. Hasta que no se logre obtener una muestra de agua pura, sin contaminar, no se podrá asegurar que en el lago Vostok existan formas de vida extremófilas. Por su parte, grupos ecologistas proponen que cese aquella investigación, preocupados porque los proyectos de perforación para tomar nuevas muestras contaminen todavía más el lago, un posible ecosistema que había permanecido aislado durante millones de años hasta que el ser humano dio con él y lo primero que hizo fue comenzar a contaminarlo, aunque fuese con intenciones científicas. Como es sabido, la Antártida es la única zona de la Tierra dedicada oficialmente al bien común de la humanidad. En 1961 entró en vigor el Tratado Antártico, firmado originalmente por 12 naciones y actualmente en 2024 por 57. A través de ese tratado se acordó, entre otros puntos, que la Antártida se utilizara exclusivamente para fines pacíficos, que en ella las naciones cooperaran y permitieran la investigación científica con libertad y que los resultados de las observaciones científicas se compartieran y estuvieran disponibles libremente, al igual que las bases científicas de todos los países deben estar totalmente abiertas a la inspección. Hoy en día, aunque el acceso a la Antártida está muy limitado por el Tratado Antártico, no está prohibido por completo ir allí como turista, si bien es necesario cumplir una larga serie de trámites y requisitos. Como mencionamos antes, la mayoría de quienes permanecen allí por temporadas son científicos. Desde agosto de 1946 hasta comienzos de 1947, es decir, mucho antes de que el Tratado Antártico entrara en vigor, la Armada de los Estados Unidos llevó a cabo en el continente blanco la Operación High Jump, un conjunto de maniobras militares con las que pretendían probar equipamientos y entrenar a los soldados en condiciones de frío extremo, así como determinar la viabilidad de establecer y mantener bases militares en la Antártida e investigar posibles ubicaciones para estas. El secretismo de aquella operación, en la que participaron 13 barcos y 4.700 hombres sin la participación de observadores extranjeros, no solo alertó a la comunidad internacional, sino que también alimentó las teorías ya mencionadas acerca de una supuesta base nazi, con relatos sobre que la operación High Jump había sido en realidad una ofensiva contra esa base y que los estadounidenses habían sido derrotados al enfrentarse a sofisticados platillos volantes nazis. También ha dado pie a suposiciones de todo tipo el conocido como cráter de la Tierra de Wilkes, descubierto por los satélites Grace de la NASA en 2006.
Mide casi 500 kilómetros de diámetro y aunque permanece oculto bajo una capa de hielo de más de 1 kilómetro de espesor, los científicos creen que se trata de un cráter provocado por el impacto de un meteorito. Su antigüedad se estima en unos 250 millones de años, lo que podría coincidir con la extinción masiva del Pérmico-Triásico, la mayor de la historia de la Tierra, en la que perecieron el 70% de las especies terrestres y el 90% de las marinas. ¿Pudo haber sido un meteorito que impactó allí la causa de esa extinción? Sí, parece posible, sobre todo si tenemos en cuenta que para provocar un cráter de un tamaño semejante, el meteorito debería de haber medido unos 48 kilómetros de diámetro. O lo que es lo mismo, tuvo que ser 4 o 5 veces mayor que el que provocó el cráter de Chicxulub, en el noroeste de la península mexicana de Yucatán, ese al que se suele culpar de la extinción de los dinosaurios. Al principio del vídeo os contamos la leyenda de que los habitantes de una supuesta base nazi en la Antártida habían prosperado allí aislados gracias a haberla construido en un oasis termal. Pues bien, esa teoría se inspira claramente en el oasis Siegmacha, bautizado así con su propio apellido por Richard Heinrich Siegmacha, uno de los pilotos de aquellos 2 hidroaviones de reconocimiento que desplegó la expedición antártica alemana de 1939, ¿recordáis? El oasis Siegmacha es una meseta libre de hielo de 25 kilómetros de largo y hasta 3 kilómetros de ancho, que contiene más de un centenar de lagos de agua dulce. Está situado en la tierra de la reina Maud, concretamente en la zona de las colinas Siegmacha. Sí, aquel piloto de hidroavión tenía poca imaginación o mucho ego. Aunque en los últimos años los investigadores han detectado la presencia de cientos de lagos y ríos que fluyen interconectados dentro de la gran masa de hielo que cubre el continente, el hecho de contar con agua dulce en estado líquido en la superficie es un claro punto a favor para alimentar la fantasía de que el Führer y sus hombres lograron sobrevivir en un paraje semejante durante años. Por último, no podemos hacer un vídeo sobre la Antártida sin hablar de la famosa carrera por ser los primeros en llegar al Polo Sur, que en 1911 disputaron 2 exploradores, el noruego Roald Amundsen y el oficial de la Marina Británica Robert Falcon Scott. El sueño de Amundsen siempre había sido ser el primer hombre en alcanzar el Polo Norte, pero el estadounidense Robert Peary, acompañado de su hombre de confianza, el explorador afroamericano Matthew Henson, se le había adelantado y se había hecho con aquel honor en 1909, o al menos eso se pensaba en aquella época. Actualmente los historiadores debaten mucho sobre el tema, pero esa cuestión la dejaremos para otro vídeo. El caso es que Amundsen puso sus ojos en el sur, pero no se lo dijo a nadie, ni siquiera a los hombres que pensaba llevar consigo en su expedición, todos ellos expertos en travesías árticas. Solo les informó de su objetivo real cuando ya se encontraban navegando en el océano, a medio camino de la Antártida. A bordo del Cómodo Fram, un buque preparado para navegar en aguas heladas, Amundsen y sus compañeros llegaron al continente helado en enero de 1911 y dispusieron de muchos meses para reconocer el terreno, aclimatarse y preparar depósitos de comida y equipamiento a intervalos regulares en la ruta que pensaban seguir hacia el Polo Sur. Sus hombres estaban muy motivados y sus perros se habían reproducido desde que partieran de Noruega. Además, su equipamiento estaba ideado ex professo para aquella misión y habían realizado mejoras en él durante meses. Pese a todo ello, el reto seguía siendo enorme. Debían recorrer 1.500 kilómetros desde su base
hasta alcanzar el polo y otros tantos de vuelta si no querían convertirse en parte del paisaje. Además, Amundsen sabía que los británicos estaban preparando una expedición con idéntico objetivo y, al igual que él, aguardaban a que llegara el verano antártico para partir. Sin embargo, aparte de que la base de Amundsen se hallaba 96 kilómetros más cerca del Polo Sur que la de los británicos, el noruego contaba con una ventaja muy importante. Gracias a su secretismo en los preparativos, a diferencia de Scott, él sí sabía que se trataba de una carrera. Los británicos no. Por eso, Amundsen partió de su base el 19 de octubre y Scott no lo haría hasta el 1 de noviembre. Al explorador noruego lo acompañaban 4 hombres: Hansen, Wisting, Hassel y Bjaaland, y 52 perros. Viajaban con trineos casi vacíos y no tuvieron problemas en alcanzar los 80 grados de latitud, donde les esperaban unas cajas de provisiones que habían dejado allí con anterioridad. Desde allí avanzaron a buen ritmo unos 27 kilómetros diarios hasta los 82 grados sur, posición de su último depósito de comida y equipamiento. Cada pocos kilómetros marcaban su ruta con hitos de nieve a fin de orientarse en su regreso, ya que no resulta nada fácil viajar en línea recta cuando solo se extiende ante ti una gran planicie que debes cruzar con una espesa niebla y una capa de nieve totalmente lisa. El pemmican, un concentrado de carne seca molida, bayas desecadas y grasas, demostró ser un alimento magnífico tanto para los perros como para los hombres. Sin embargo, Amundsen también ordenó ir sacrificando a los perros conforme se acercaban al polo, para alimentar con ellos a los demás y acumular comida para la vuelta, además de reducir el número de bocas. Con tal de tener su ración, los perros no preguntan qué parte de los despojos de sus compañeros les ha tocado. Anotó el noruego en su cuaderno de viaje. Solo 11 de los 52 perros iniciales llegaron al final de aquella aventura. El 15 de noviembre alcanzaron los 85 grados de latitud, al pie de los montes transantárticos. Sufrieron tempestades mientras los cruzaban, pero la temperatura nunca descendió de los 35 bajo cero. Se puede pensar que con temperaturas tan bajas uno no siente unos grados más o menos, pero no es así. Escribiría años más tarde Amundsen en su libro titulado Polo Sur. Sabían que estaban viajando muy rápido, pero la posibilidad de que Scott los hubiese adelantado los corroía y azuzaba durante el tramo final, ya sobre terreno llano. Finalmente, el 14 de diciembre de 1911, Amundsen y sus compañeros alcanzaron el Polo Sur. 5 ajadas manos, casi congeladas, clavaron el mástil de la bandera noruega. Así, todos a una, dijo Amundsen, te plantamos, amada bandera, en el Polo Sur y damos el nombre de Rey Håkon VII de Noruega a la planicie en la que ondeas. En el camino de regreso a su base no encontraron grandes dificultades. Ida y vuelta en 99 días, una gesta del trabajo y el esfuerzo del ser humano y de los sacrificados en todos los sentidos perros que arrastraban sus trineos. Como es sabido, la expedición del capitán Scott, en cambio, resultó trágica. Algunos historiadores achacan su fracaso a los fallos de cálculo y las decisiones erróneas de Scott. Otros culpan a la mala suerte. Ninguno se equivoca. La primera elección incorrecta fue decantarse por los ponis manchúes y los trineos a motor como medio de locomoción. Los primeros se hundían en la nieve pese a calzar raquetas y sucumbieron al extremo clima. Los segundos
pioneros en su género, sufrieron averías irreparables. Los hombres no tardaron en tener que arrastrar ellos mismos los trineos, una actividad que los obligaba a quemar cada uno 5.000 calorías al día que no lograban reponer sus pobres dietas. Tampoco resultó sabia la decisión de dedicar tiempo y recursos a los aspectos científicos, como recoger muestras geológicas, en lugar de fijar para la expedición un objetivo único: alcanzar el Polo Sur. Como ya mencionamos antes, los británicos no sabían que estaban compitiendo con Amundsen en una carrera. Cuando Scott partió de su base el 1 de noviembre, lo hizo acompañado por otros 15 hombres, entre militares, científicos y marineros. Ninguno de ellos era un explorador avezado con experiencia en climas polares. Y comenzó la mala suerte. Los trineos mecánicos se averiaron enseguida y además toparon con repentinas temperaturas cálidas de 0 grados. Pero eso es positivo, ¿no? No cuando te despiertas empapado sobre una charca de nieve fundida. En la Antártida apenas hay gérmenes, lo que dificulta que te resfríes, pero dormir en un saco empapado hace que sea mucho más difícil descansar. Parte de los 16 expedicionarios iniciales, los que realizaban tareas de apoyo, fueron regresando al campamento base, y el grupo de 4 hombres que, según lo planeado, debía llegar hasta el Polo Sur, prosiguió su camino. Solo que no eran 4, sino 5. El propio capitán Scott, el capitán Lawrence Oates, el teniente Henry Bowers, el doctor Edward Wilson y el contramaestre Edgar Evans. Scott, en el afán de conducir al mayor número posible de hombres hasta la meta, había decidido a última hora añadir a Bowers en el grupo final, a pesar de que las raciones de comida estaban calculadas para 4 personas, igual que el espacio en la única tienda que portaban consigo. Además, como unos días antes habían ordenado abandonar sus esquíes a los miembros del último grupo que debía regresar a la base, entre los que inicialmente se encontraba Bowers, este tuvo que seguir hacia el polo a pie, mientras los otros 4 iban esquiando. Cuando Scott y sus hombres alcanzaron por fin los 90 grados de latitud sur, se encontraron allí con una bandera noruega, una tienda con algo de equipamiento y 2 cartas. Una estaba dirigida al rey de Noruega, la otra decía lo siguiente: Querido comandante Scott, como usted será probablemente el primero en llegar aquí después de nosotros, ¿puedo pedirle que envíe la carta adjunta al rey Håkon VII de Noruega? Si los equipos que hemos dejado en la tienda pueden serle de alguna utilidad, no dude en llevárselos. Con mis mejores saludos, le deseo un regreso seguro. Sinceramente suyo, Roald Amundsen. Lo peor ha ocurrido. Los noruegos nos han adelantado, escribió Scott en su diario, pero se equivocaba. Aún tenían por delante lo peor, el regreso. El contramaestre Evans, el más fornido del grupo, se hizo una fea herida en la mano y pronto empezó a retrasar al grupo, debilitado por el hambre. Y es que las raciones de comida eran iguales para todos, aunque Evans, por su mayor masa muscular, quemara calorías a mayor velocidad. El tiempo empeoró. Tardaban mucho en encontrar los depósitos que habían ido dejando a la ida, y en ellos descubrían con horror que gran parte del queroseno, tan necesario para calentarse, se había evaporado. Para colmo de males, Evans sufrió una caída y se golpeó la cabeza. Pese a los esfuerzos del doctor Wilson, falleció. Habían perdido a un compañero y un tiempo muy valiosos, y la temperatura no cesaba de descender hasta situarse por debajo de los 40 grados bajo cero. Las fuertes ventiscas frenaban su avance y agotaban sus fuerzas. Lawrence Oates, afectado por la gangrena y sabiendo que sus compañeros no lo abandonarían,
se sacrificó para que tuvieran alguna posibilidad, en un gesto de gran nobleza que Scott recogió en su diario con estas palabras: «Ha sido un valiente. Anteayer se durmió con la esperanza de no volver a abrir los ojos, pero ayer despertó. Soplaba ventisca. Entonces dijo: voy a salir, puede que tarde un poco». Desapareció en la tempestad y no hemos vuelto a verle. El 20 de marzo, los 3 miembros restantes de la expedición, Scott, Bowers y el Dr. Wilson, quedaron bloqueados a pocos kilómetros del depósito más cercano a la base por una violenta ventisca. Duró más de 2 semanas. Cuando se quedaron sin queroseno para calentarse en el interior de su tienda, todos murieron. En el siguiente verano polar, cuando las condiciones meteorológicas lo permitieron, sus compañeros de expedición partieron desde la base en busca del grupo del polo. El 12 de noviembre hallaron su tienda, medio sepultada por la nieve. El explorador Apsley Cherry Garrard describió así la escena con las siguientes palabras: Scott estaba tendido en el centro. Bill, el Dr. Wilson, a su izquierda, con la cabeza hacia la puerta y las manos cruzadas sobre el pecho. Birdie, Bowers, estaba tendido a su derecha. Todavía llevaban consigo una gran cantidad de muestras geológicas. Junto a la cabeza de Scott había tabaco y una bolsa de té. La última anotación que había escrito Scott en su diario fue esta: jueves 29 de marzo. No ha habido día en que no hayamos intentado salir en dirección a nuestro depósito, que se encuentra a 11 millas, pero fuera de la tienda lo único que se ve es un remolino de nieve. Creo que ya no podemos esperar que mejore la situación de ninguna manera. Aguantaremos hasta el final, pero estamos cada vez más débiles y ya no debe de quedarnos mucho. Es una lástima, pero ya no puedo seguir escribiendo. Dios mío, por lo que más quieras, cuida de nuestra gente. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de los misterios de la Antártida? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.